que ya está. Está Ecuador, Paraguay, México, Venezuela, México. Hola Danielis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Puedes cambiar Guayana a Venezuela, por favor? No todos saben si es de Venezuela. Alisbeth, también, por favor, si posible, poner México cerca de tu nombre. ¿No? Diego. Disculpa que hice una preguntita. ¿Cuántas sesiones son que van ya con esta? Son 6 sesiones. Ah, ya. Claro, en esa no estuve porque estaba fuera del Ecuador, estaba. Estamos en, Claro, estamos en claro, estaba fuera del Ecuador, recientemente estaba en Colombia. enero. Ujú. Ujú. Bueno, creo que ya pudimos empezar mientras entran más compañeros. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos por estar en esta segunda sesión del curso Derechos Laborales de la JOCA. Eh, eh, gracias por su compromiso, gracias por eh, acompañarnos. Ya sabemos que sus aportes, su participación es muy valiosa y juntos vamos a aprovechar con Natalia, que nos apoya también acá como facilitadora. Y hoy, esta segunda sesión, el tema que vamos a abordar es marco jurídico que nos defiende a nivel nacional, a nivel internacional, y defiende los derechos laborales, ¿no? Entonces, les damos una cordial bienvenida y esperamos que eh, juntos vamos a disfrutar la sesión. Sin más, quiero recordar un poco sobre algo muy importante, es que no vamos a poder
hacer una presentación para todos durante la sesión. Entonces, lo ideal es si pueden, por favor, escribir el nombre de su movimiento nacional o hacer una pequeña presentación en el chat del Zoom, nos serviría mucho. Entonces, eso creo que Diego todavía no tiene nombre de su movimiento nacional. La HOT de Ecuador, si posible, lo puede poner, por favor, cerca de tu nombre y también hacer una pequeña presentación en el chat, así que podemos familiarizarnos, socializarnos entre nosotros. ¿Que me presento ahorita o en el chat? En el O chat, solo por escribo en el favor. chat que hice. Sí, también, Ya. tal como lo haces en tu nombre, como se aparece, está muy bien. También, si posible, puede hacer una presentación, En el chat, introducción. pero Sí. le escribo en el chat. Sí, está bien. Muchas gracias. El objetivo hoy del curso es para facilitar entender los diferentes marcos jurídicos que protegen, ¿no? Que nos protegen como jóvenes trabajadores, jóvenes trabajadoras a nivel nacional y a nivel internacional. Y con esto nos vamos a poder tener más conocimiento, más ideas de cómo organizarnos, ¿no? Como jóvenes trabajadores, qué debemos hacer en el caso que estamos, eh, eh, estamos empoderarnos sobre las leyes que nos defienden y si queremos también incidir en el caso que hay violación de derechos laborales en nuestro espacio de trabajo, en el caso que hay un militante, un compañero, una compañera del grupo de base de su organización que se encuentra en situación de violación de derechos laborales. Entonces, nosotros como jóvenes líderes, jóvenes militantes, ya vamos a tener herramientas para poder orientarnos y darnos y defendernos. Entonces, es por eso siempre es importante recordar de la metáfora de los juegos del calamar, porque nosotros todos estamos en situación de vulnerabilidad y lo que nos recuerda los juegos del calamar es que frente a estas situaciones difíciles es importante organizarnos para defender nuestros derechos laborales, ¿no? Si no nos organizamos, de toda manera vamos a perder, vamos a quedarnos siempre en estas situaciones de violaciones de derechos laborales, no vamos a poder defendernos y siempre el sistema capitalista nos va a seguir explotando. Para eso, siempre para nosotros, este curso vamos a seguir con una metodología de trabajo en grupo, ¿no? Trabajo en grupos que refleja eh, la metáfora de los juegos del calamar. En la primera sesión lo hicimos, ya hicimos esta dinámica cuando abordamos los diferentes temas como trabajo, salario, derechos laborales, son conceptos, ¿no? Conceptos básicos de derechos laborales. Hoy vamos a profundizar más sobre marco político
sobre este mismo tema de derechos laborales con doctora Natalia, que es de Argentina. Para eso les damos una cordial bienvenida en nombre de todos los jóvenes trabajadores y trabajadoras que estén presentes y de la Hub América. Buenas tardes, Natalia, un gusto. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por permitirme participar. Muchas gracias, Natalia. Tenemos hoy en la dinámica, vamos a pasar 2 horas juntos y ahora mismo sin demorar, vamos a dar el espacio a Natalia de nuevo para seguir con la dinámica y también con la participación de todos los militantes que están acá con nosotros. Natalia de nuevo tiene la palabra, ya que en la dinámica está previsto un video. No sé si tiene algo más decir, Natalia, antes de compartir el video. Más o menos, ¿querés que demos un pantallazo de lo que es el derecho laboral antes de poder empezar a ahondar así ya con la problemática? Sí, en el video que tenemos acá es un video que hable sobre derechos laborales. Voy a facilitar la proyección sin problema. Es un video de 3 minutos. Un momentito, por favor. No sé si se ve la pantalla. ¿Qué es el derecho laboral? Descúbrelo todo en menos de 3 minutos. El trabajo y el derecho laboral son temas esenciales que impactan nuestra vida diaria, pero ¿sabías que hay una diferencia entre derecho laboral y derecho de trabajo? En este video te explicamos los conceptos clave de manera clara y sencilla para que puedas comprender estos temas fundamentales con ejemplos y referencias claras. Para comenzar, ¿sabías cuál es la diferencia entre un trabajo y un empleo? Definición de trabajo. El trabajo no siempre significa recibir un pago, mientras que algunas actividades como preparar alimentos para la familia son esfuerzos no remunerados. Otras actividades como trabajar en una fábrica sí lo son. Aquí radica la diferencia entre trabajo y empleo. ¿Creías que todo trabajo es remunerado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Derecho laboral versus derecho de trabajo. El derecho de trabajo se enfoca en el derecho humano a elegir y ejercer una actividad laboral. El derecho laboral regula relaciones entre empleadores y trabajadores. Aunque parecen similares, estos conceptos tienen enfoques diferentes. El derecho laboral regula la interacción en el ámbito laboral, mientras que el derecho de trabajo garantiza la libertad para elegir cómo se desea trabajar.
Una definición del derecho laboral de conformidad con Cuello Calón dice lo siguiente: el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajo y el patrón o el jefe, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo, tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras, las formas de terminación de la relación laboral y la seguridad social, de conformidad con Cuello Calón. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y dale me gusta al video. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ya tiene la palabra, por favor. Me pareció buenísimo el video porque es algo que muchas veces creemos que es sinónimo la palabra trabajo y la palabra empleo, y realmente no es así. De hecho, hay personas que se dedican a criar hijos eh, que no desarrollan una actividad en cuanto a empleo fuera de su casa, pero son quienes acompañan, quienes sostienen una familia y demás, que es un trabajo no remunerado. Y en nuestro país, lamentablemente, todavía sigue existiendo un debate bastante profundo de una parte de la sociedad que se ha puesto en contra de que, por ejemplo, las amas de casa pudieran tener una jubilación. Entonces, creo que es algo también social, eh, bueno, desde somos los trabajadores y somos los obreros quienes tenemos que ir impulsando que ese tipo de cosas, con el correr del tiempo, puedan verse de otra manera. Por eso me pareció buenísimo que este encuentro se inicie con este video, ¿no? Y saber eh, que el derecho al trabajo regula precisamente eso, que nosotros podamos tener acceso a un empleo, pero ¿qué tipo de empleo? Ahí es donde entra el juego del derecho laboral, que es lo que la OIT, yo creo que en una parte se olvida también, entre comillas, porque siempre dice regulan las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores, pero se están olvidando de un factor importantísimo que también es parte de esta regulación, que es el Estado. Y yo creo que el Estado es el factor fundamental, porque es quien precisamente va a brindar la normativa y va a brindar los parámetros dentro de los cuales esos empleadores van a desarrollarse con el pueblo trabajador. Entonces, bueno, siempre que haya este tipo de participación, vamos a ir puliendo estos conceptos que nos van a primero aclarar las cosas no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo, porque los trabajadores debemos vernos antes que como un yo, como un colectivo. Que nada es ajeno lo que le pase a otro, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos en común como, como países de nuestra región, es en este caso, nosotros todos tenemos normativas diferentes, si bien son similares y nos atraviesan problemáticas similares y contamos con similares derechos, lo que materialmente nos une en cuanto a lo legal es la OIT. Nosotros acá después tenemos un material que si vos lo querés compartir después para no hacerlo muy extenso ahora o si salen preguntas, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es un organismo que depende de la ONU. Tampoco lo vamos a hacer ver como el que tenga una funcionalidad perfecta, porque sabemos que bueno, la ONU tiene sus falencias, sus carencias,
De hecho, hay países que ratifican y firman una cosa y después lo incumplen ante los ojos del mundo y no obtienen ningún tipo de sanción, pero siempre es mejor que estos organismos existan antes que no contar con ellos. Lo que tiene de bueno la OIT, a diferencia de otras partes de la ONU, es la única que tiene participación popular. Es una organización que es tripartita, quiere decir que tiene 3 partes. Y esas 3 partes es en el único organismo de la ONU que se van a reunir a debatir en igualdad de condiciones. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores a través de sus representantes. Así que, bueno, si querés dar paso a lo que sigue para no extenderlo demasiado y que sea simplemente un pantallazo o lo que decida. Gracias, Natalia. No, Sería la presentación. ¿Necesitas apoyo para esto? ¿Podemos proyectar? ¿Es esto? ¿cómo? Perdón, me sale la voz Sí. cortada otra vez. Si necesitas que nos apoya, si necesitas apoyo en la presentación del documento ahora. Bueno, está bien. Así vamos, voy teniendo un hilo en lo que tenemos que ir Ok. para no saltear temas o no redundar por ahí en algo y ir coordinando bien el uso del tiempo. No, eso no. Ah, pensé que lo que necesitabas para ir siguiendo vos. No, eso más o menos lo vamos charlando. Bueno, seguimos entonces como para seguir contando eso. Bueno, lo que tiene de bueno este organismo, que es el único dentro de la ONU, siempre son resoluciones a puertas cerradas, que nos enteramos por los noticieros una vez que las decisiones están tomadas, y nuestro país la ratifica y nosotros pasamos a ser parte sin una representación. En cuanto a la OIT, sí, se reúnen, son 187 estados miembros, que bueno, o sea, la OIT no va a legislar dentro del marco nacional de ninguno de todos esos países. Lo que hace es tratar de presentar unos lineamientos generales donde se pueda garantizar 2 cosas: la justicia social y promover los derechos laborales en todo el mundo. Si bien, bueno, hay 187 países, tienen reuniones, a veces todos los países son convocados, a veces se convocan en bloque, pero lo que tienen en común todos los países miembros, que a veces hay países que firman, no sé, un tratado por ciertas cosas, hay países que se unen, países que no, pero lo que sí o sí tienen que acatar los 187 países que son miembros son 5 principios generales que sí o sí deben cumplirlo todos. Esos principios generales sientan bases que ningún ordenamiento de ninguno de los países miembros puede tener ni contradicción ni vacíos legales ante este tipo de cuestiones. O sea, tienen que tratarse, tienen que legislarse y tienen que, en todos los 187 países, protegerse esos 5 puntos basales que eso une a todos los países miembros, más allá de que en algunos tratados sean partes algunos y algunos sean parte otros. La inicial es la abolición efectiva del trabajo infantil. Lamentablemente había, antes de que esto se disponga de una forma absoluta, había países incluso que tenían regulaciones, que llegaba a decir, bueno, si madre y padre autorizan, ese chico puede trabajar.
Esto fue sí un avance muy importante, porque es la abolición efectiva del trabajo infantil. ¿Cómo lo impulsa la ONU? Es a través de un marco legal y normativo, pero también les impone a los países que haya políticas de acción social directa para que esos niños, bueno, no sean llevados al punto de tener que trabajar. Y pasó a ser considerado una forma de explotación. Otro de los puntos que sí o sí deben acatar todos los países es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y de ocupación, ¿sí? ¿Por qué tuvieron que determinarlo así? Porque empleo es una cosa y ocupación es otra. Empleo es cuando es fijo y ocupación es cuando uno por ahí lo contratan para algo. Bueno, esto engloba todo. Garantiza no solo la igualdad de oportunidades, sino también de trato, sin distinción de etnia, de color, de sexo, de religión, de opinión política, de ascendencia nacional, ni de condiciones de origen social, ninguna de todas esas. Lamentablemente, del dicho al hecho hay mucho trecho y es algo en que todavía se necesita avanzar muchísimo en todos los países de la región, porque es una de las cuestiones que más se incumple. Después, el tercer punto es la libertad de asociación y de negociación colectiva. Antes no se podía prohibir el tipo de asociación gremial, de asociación sindical, un patrón, un jefe, estaba habilitado en muchos lugares del mundo a decir este tipo de actividades acá no, y eso debilitaba muchísimo a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque tu caso tenías que ir vos solo, exponerlo de manera particular, y si a vos te iba bien, había al lado un compañero que tenía tu misma situación y esa solución no llegaba a otra persona que estaba viviendo una realidad similar. Entonces, eh, garantiza que se puedan realizar convenios de negociación colectiva. Vieron que a veces, no sé, va el sector del transporte o por ahí, no sé, maestros. Entonces, lo que se negocia es de la misma manera para todos y cuando se reconoce un derecho es igual para todos. Fortalece, porque antes si vos no podías y no tenías la posibilidad de acceder a ir y negociar tu situación particular, o sea, debilitaba muchísimo la masa de obreros. Entonces, la negociación colectiva y la libertad de asociación es algo que sí o sí deben cumplir también todos los países. La 4, me voy a mirar, me voy a ayudar. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio. A veces parece como que salga algo de vieja data, pero lamentablemente sí sigue pasando así. En muchísimos países, sobre todo nos pasa a los pobres, porque no existe ningún rico que sea obligado a trabajar. Es siempre en nuestra franja de la sociedad lo que sucede. Me ha pasado con mis primos les daban casa en un campo y los hijos estaban obligados a trabajar en ese campo y los dueños del campo dijeron no, que no vayan a estudiar tus hijos porque yo los necesito acá para las vacas. Y bueno, lamentablemente si no hacían así se quedaban sin casa, se quedaban sin trabajo, sin vivienda y aprovechándose de la condición económica por ahí adversa, bueno,
han sacado provecho de eso, así que es también importante que esté hoy por hoy esta línea basal, digamos, entre nuestros países. Después el último es el más moderno, el que se incorporó, no digo en el último tiempo, pero se incorporó mucho después que los otros, que es el que habla de la seguridad y la salud en el trabajo. Ese cubre todo lo que es los materiales de seguridad, la seguridad e higiene, ¿cómo se llama? La polución, la exposición a los ruidos y demás. Es bastante más moderno que los anteriores y es uno de los que está bastante más crudo y todavía sin resolverse, porque bueno, hay lugares donde se trabaja sin cascos o con un arnés que no es el que tenga que ir, o hay personas que están expuestas a materiales que para la salud son dañinos y bueno, esos son los 5 puntos. Tú me dirás. Muchas gracias, Natalia. Creo que es muy importante aclarar para nosotros estos elementos. Creo que justo por estos mismos principios que nos acaba de compartir, estos 5 principios fundamentales de la OIT, creo que a partir de ellos hay algunos convenios, ¿no? Algunos convenios de salud, de la gente, convenio 87 sobre libertad sindical, convenio 98 sobre negociación colectiva, tema de derechos sindical, negociación colectiva, y también hay derecho no discriminación, convenio 111 sobre el tema de la no discriminación, y derecho 138 sobre edad mínima para trabajar, ¿no? El tema de relación, eso se relaciona con el trabajo infantil, ¿no? Entonces, estos convenios se relacionan con principios fundamentales, son principios que tiene la OIT para defendernos como jóvenes trabajadores, ¿no? Y son partes de marco político a nivel internacional que nos defienden, que sea en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en cualquier parte estamos, estos convenios están para protegernos. Pero ahora sería bueno también escuchar, ¿no? Los compañeros, las compañeras que están acá con nosotros para compartirnos un poco de su realidad, qué tipo de marco jurídico, leyes, cómo está la situación en su país a partir de lo que acabamos de compartir, si hay ratificación, si se está aplicando estas leyes, estos convenios, a partir de los principios que nos acaba de compartir. Acá tenemos la mano de Diego levantada y también la mano de Shanavi. Entonces empezamos con Diego y luego Shanavi. Muchas gracias de nuevo, Natalia, por la presentación. Bueno, yo les voy a compartir con la realidad de lo que pasa aquí en el Ecuador recientemente con el presidente Nova. Recientemente, ahorita está Ecuador en puros paros por la quitada del subsidio de la gasolina y del diésel. Y entonces todos los indígenas ahorita están en el Ecuador en paro, enfrentándole al presidente capitalista, que es el Daniel Noboa, que es otro bananero riquillo de familia rica. Y entonces él cogió recientemente, creo que es a 16 indígenas les tiene preso, pero la ONU no vale porque no responde. Y está con ese mismo gobierno respaldándole lo que está haciendo.
Entonces yo por eso en la ONU no confío, porque la ONU es otra corrupción del Novoa. Exactamente, es lo mismo que yo decía hoy, o sea, es lo que nos reúne como, eh, o sea, como ente internacional, pero estamos viendo también lo que pasa hoy día en Palestina y la ONU no hace más que nada de no comprometerse. Yo tampoco creo, es demasiado. Sí, ahorita creo que los indígenas le van a demandar en la ONU a Novoa porque le suelte a los 6 indígenas que están presos en la cárcel, por solo por salir a manifestarse sobre que quitó el subsidio de la gasolina y el diésel. Entonces, eso es lo que pasa recientemente aquí en el Ecuador con el presidente Noboa y se enfrentaron, creo que ayer se enfrentaron universitarios también de la Universidad Central del Ecuador, se enfrentaron con los policías en la casa presidencial, porque justo yo ese día estuve ahí, pero más afuerita y pusieron mallas y el presidente pasó la sede a Tumburagua. Entonces lo tienen a Novoa acorralado ahí, pero en Cotopaxi están los indígenas pocos con el Novoa y el Novoa está vendiendo las conciencias de esos indígenas, entregándole tractores, bonos, tanta cosa, para que no caiga el gobierno de él. Y con sus asambleístas, recientemente aprobó una ley del IES de los campesinos que quiere vender el IES, o sea, la jubilación de los viejitos, del seguro campesino y en eso están los jubilados saliendo a defender ese seguro campesino. Entonces eso es lo que está pasando aquí en el Ecuador y están saliendo, unos están a favor y unos en contra. O sea, los riquillos están a favor con Ovalle y los otros están peleando en Quito y en Ibarra, llevar a todito para allá. Entonces es la realidad que pasa ahorita en el Ecuador con el Novoa. Qué Entonces ahora bueno. los indígenas están exigiendo que les dejen libre a esos indígenas o si no les va a demandar en la Corte Nacional de las Naciones Unidas. Sí, está bueno saber, gracias Diego por compartir. Yo también quería como dar un comentario y bueno, Natalia justo es argentina, ¿no? Pero está bueno así ir compartiendo esas experiencias para saber cómo desde Latinoamérica en realidad muchas de estas vulnerabilidades aparecen, ¿no? Pero yo, bueno, desde que arrancó Natalia al principio, esto me parece que... es verdad que la OIT no es ningún organismo a hacerle reverencia, ¿no? Pero como dijo ella, es mejor que exista que no, ¿no? Pero sí esto por ahí desde su fundamentación, ¿no? Esto de quiénes la componen, porque parece hasta un poco utópico, ¿no? Pensar que trabajadores, empleadores y mismo desde el sector popular estén todos en un mismo... en un mismo espacio para pensar en la cuestión de los derechos, etcétera. Y supongo que a través de la historia es que se fueron gestando todos estos 5 puntos que estaba nombrando Natalia, ¿no? Y yo pensaba cómo a lo largo de la historia, o sea, acá en Argentina, cómo eso cómo fue acompañando esos procesos de reformas de derechos laborales. Acá, por ejemplo, en el 49 tuvimos una reforma laboral muy grande, acompañada desde lo jurídico, ¿no? Desde la Constitución, que justamente hablaba de esos 5 puntos que, que colocaba Natalia, pero sobre todo creo que era el 3 que hablaba sobre la sindicalización, sobre el organizarse, sobre el tener organismos dentro del lugar de trabajo, eh, que puedan responder por los trabajadores, bueno, los sindicatos, etcétera, ¿no? Eso acá con el movimiento peronista por ahí fue donde más se profundizó. Eh, pero bueno, obviamente esa constitución desde el 94 incluso que ya está totalmente abolida y hoy, bueno, Argentina es un gobierno de derecha, ¿no? Entonces hay muchísimas cuestiones desde lo laboral que están siendo vulneradas, ¿no? No desde lo jurídico, lo constitucional, porque el poder legislativo, por suerte, no está de ese lado, eh, pero sí desde la cotidianeidad, la falta de trabajo, la falta de acceso al trabajo, sobre todo de los pibes, ¿no? De la juventud de hoy, cómo es difícil conseguir un buen laburo. eh,
y ni hablar que con todas las garantías que los derechos laborales o que todos los organismos que nombraba Natalia dicen que hay que hacer, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, bueno, Argentina es un país que tiene mucha experiencia de calle, ¿no? Mucha experiencia de manifestación. Hoy incluso hubo una muy grande, eh, pero, pero los trabajadores están constantemente yendo a la calle bajo este gobierno de derecha, ¿no? Entonces hay uno por ahí preguntarse si estas fundamentaciones que bajan, están desde los organismos más altos, bajos, si se cumplen o no, ¿no? Entonces, bueno, eh, y por ahí, bueno, dejo ahí para que otro compañero pueda compartir también. Muchas gracias, Shanal. Eh, bueno, es casi la realidad de nosotros todos, todas, con los convenios, ¿no? En algunos países hay convenios, pero eh, aunque hay estos convenios, pero en algunos países no hay, no, no hay un compromiso realmente para implementar leyes para estos convenios, ¿no? O si se implementan leyes, pero realmente no se está aplicando y, y eso nos hace volver cada día más vulnerables. No sé si hay otros compañeros, compañeras acá que quieren compartir un poco la realidad en su país, facilitándonos tener una idea más amplia de cómo estamos en América Latina y el Caribe. Acá tenemos Paraguay, México, Venezuela, Aquí sí, otra cosita quería Colombia. compartirles. Sí, sí, por favor. Y ahorita recientemente Novoa está mandando, nos toca ir vuelta a las mesas electorales para elegir otra consulta, otra consulta, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Otra consulta popular, cambiar otra constitución que va a ser el Novoa, pero quiere cambiar la constitución para quitarle los derechos a los trabajadores y quiere cambiar hacerle otra constitución de lo que el Correa dejó haciendo la constitución con derechos y todo. Esa quiere hacer otra constitución nueva a favor de los ricos de él y de los asambleístas de él en la asamblea. Y recientemente la Corte Constitucional la aprobó consulta constituyente para ir a referendo y votar si los ecuatorianos quieren otra constitución nueva o quieren la que está ahorita. Entonces eso se corre en el Ecuador, que caiga otra constitución nueva, pero quitando los derechos, como dice la compañera, a los trabajadores, a los sindicatos, todo lo que ellos lograron en la constitución nueva que Correa dejó haciendo. Gracias, Diego. Realmente cambiar la constitución, eso puede afectar también el marco jurídico que defiende los derechos laborales, que nos defiende, porque ya sabemos que la constitución es uno de los marcos políticos a nivel nacional de todos los países, entonces hay que tener mucho cuidado en este momento de que van a cambiar la constitución. Hay que estar muy atento. Gracias, Diego, y no sabemos si hay más compañeros que quieren compartir cómo está la realidad de los derechos laborales en sus países, marco jurídico a nivel nacional, implementación, ratificación de convenios en su país. ¿Alguien por acá, no?
¿Alguien más? Paraguay, México, Venezuela. Ariandla es de Colombia. Una consulta, por favor. Sabemos a Ariandla de Colombia, pero no sé si es Ariandla de Colombia. ¿Puedes, por favor, escribir el nombre del país cerca de tu nombre, Ariandla? Eso nos ayuda mucho. Identificarte fácilmente. O solamente abrir tu cámara también. Sí, Fiorella. Sí, buenas tardes. Un poquito para compartir cómo está la situación acá en el Perú. El Perú parece que fuera el paraíso. Tenemos todos los convenios de la OIT ratificados, pero en la práctica, ¿no? En la realidad, a pesar, ¿no? De que eh, después de ser ratificados están ya reglamentados, mm, finalmente no se ejecutan, ¿no? No se respetan ni siquiera la reglamentación, la legislación que obliga, ¿no? Después de un tiempo de su ratificación, regularse, ¿no? Entonces, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que ha sido uno de los últimos convenios en ratificarse en el año 2017 y luego el convenio sobre violencia y acoso en los lugares de trabajo, ¿no? Apenas se aprobó, a los poco tiempo se ratificó acá en el Perú. Siguen existiendo ese tipo de casos, sigue existiendo ese tipo de violencias, y eso no solamente es a nivel laboral, ¿no? Sino también todo tiene repercusión a nivel social, también político, ¿no? En estos momentos nuestro país también se encuentra en una situación de levantamiento social porque estamos viendo una gran crisis de inseguridad, ¿no? Matanzas, sicariatos, asesinatos por todas partes, ¿no? Y tampoco hay regulación para eso, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la regulación, lo que dicen las leyes, pero por otro lado, lo que realmente se cumple y los que están obligados a hacer cumplir estas leyes, eh, cuál es la posición que toman, ¿no? No, en realidad no toman una posición para la sociedad, para el pueblo, sino para ellos mismos, ¿no? Beneficio suyo, y si a ellos no les afecta, pues no les importa y tampoco mueven un dedo por cambiar estas situaciones, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Fiorella, por compartir un poco con nosotros sobre la realidad que existe en Perú. Otro por acá, ¿no? Otro compañero, otra compañera. Yo acá hace poquitos días estaba viendo sobre una reforma que habían hecho en México. Yo no sé si los compañeros de México por ahí quieren compartir, pero estaba viendo que era muy interesante porque lo que se planteaba era una ley federal de trabajo para los trabajos que trabajan que son de plataformas digitales, ¿no? Eso acá en Argentina, como supongo que pasa en Latinoamérica, el auge de los repartidores en la moto, ¿no? Como no sé, acá hay pedido ya, hay todos esos trabajos que no tienen ninguna contención. Bueno, yo lo que estaba viendo en México era que se había planteado la Ley Federal del Trabajo y que proponía moderar un poco eso de los trabajos que son de plataformas digitales, ¿no? Que me parecía muy actual, muy algo que responde a una demanda que, bueno, acá en Argentina supongo que no pasará mucho tiempo como para que eso pueda regularse, pero que sí está en auge, ¿no? Todos acá en Argentina por lo menos tenemos un amigo que hace Uber o que hace pedido ya o que hace Rappi, ¿no? Que agarra la bici y su mochila y sale a repartir. Entonces, me parecía interesante que, bueno, quería ver cómo era eso. Ahí creo que Francisco levantó la mano. Muchas gracias, Sharon. Francisco, por favor. Gracias, buenas tardes. Perdón, ahorita no puedo prender la cámara bien. Y nomás les comento rápidamente. Yo he visto, sí, ya se está legislando en cuanto a las plataformas.
En el caso de México, yo lo veo muy relacionado también a la lucha que originalmente hicieron nuestras compañeras trabajadoras del hogar, porque lo que ellas lograron como precedentes primero fue que el Seguro Social les permitiera tener servicio a través de convenios, a través de contratos directos. En el caso de México, nosotros podemos tener el servicio de Seguro Social tanto a partir de una relación de trabajo formal como libertad de contratarlo. Cuando yo no tengo un trabajo formal, también puedo contratar el servicio, entonces eso me ayuda para que tenga seguridad médica y en un momento dado hasta pensar en la pensión, aunque tenemos ya dos legislaciones, los más jóvenes ya no pueden pensar en la pensión, pero sí en el servicio médico. Sí tenemos algunos conocidos que trabajan en esa área, igual en alguna ocasión podríamos invitarlos para que nos den una pequeña plática de cómo ha evolucionado. Yo no la tengo tan cercana, pero sí, actualmente ya está legislándose y también hay un cambio que tuvimos recientemente, que fue en los últimos 2 años, que es el tema de los trabajos remotos, lo del teletrabajo, que derivó también a partir de la experiencia del COVID, donde muchas personas, especialmente los trabajos profesionistas, estuvieron trabajando desde casa. Estos son los dos cambios que en esa línea tendríamos más recientes. Y actualmente se está evaluando que podamos tener la semana de 40 horas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Cintia. Cintia. Sí, buenas tardes, buenas noches para todos. Quería compartir un poco sobre la realidad en Paraguay, más de derechos laborales, que es un poco complejo porque existen marcos legales que los reconocen, pero en la práctica muchos jóvenes y trabajadores no acceden plenamente a. Por ejemplo, en la Constitución Nacional y el Código Laboral garantizan derechos como salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagadas, aguinaldos, seguro social y derecho a la sindicalización. Em, pero la situación actual es que muchos de los trabajadores, especialmente los jóvenes y las mujeres y los trabajadores del campo, están totalmente en la informalidad laboral. Lo que esto significa es que no accedemos a seguro social, aguinaldo ni jubilación. Y el sueldo mínimo debería de ser la base, pero en muchas ocasiones es hecho. Muchos no accedemos a un salario mínimo. Entonces, y el salario mínimo actual suele ser insuficiente frente al costo de vida real. Eso a muchos jóvenes, o sea, lo que nos obliga a emprender o buscar un empleo adicional o lo que tienen un empleo estable o que tienen un empleo dependiente a buscar un empleo adicional para poder tener más ingresos y sostenerse. Existen también organizaciones que actualmente se enfrentan a muchas limitaciones y también persecuciones en algunos sectores. Y también no hay mucha credibilidad ahora en las representaciones o sea, no hay una representante fuerte, pero se van organizando también los jóvenes, entonces la gente se va despertando más también. Entonces, es un poquito de la realidad en cuanto a lo que es los avances reconocidos por la OIT en Paraguay. Uno de los reconocimientos es sobre eh, en cuanto a lo que es el derecho de las trabajadoras del hogar que se había implementado acá en Paraguay. Entonces, pero hay todavía hay muchos desafíos en cuanto a lo que son las trabajadoras del hogar para que se puedan cumplir. Entonces, es un poco lo que es un panorama en cuanto a eso acá en Paraguay.
Gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, no sé si hay más por acá, antes de pasar a otro punto. Todavía no escuchamos a Venezuela. Y Alejandra, no sé si es Alejandra de Colombia. Sería bueno también poder escuchar un poco de ustedes. ¿Venezuela está con nosotros? ¿Quiere aportar algo? ¿Quieren aportar algo? ¿No? Bueno, gracias, compa. Cintia todavía tiene tu mano levantada. No sé si es algo más que quieres decir. Bueno, entonces paso de nuevo la palabra a Natalia, si tal vez quería aportar algo antes de entrar en la segunda parte sobre la descripción de leyes y normas, acuerdos que regulan los derechos laborales. Bueno, más o menos como para redondear, yo me imagino que todos nuestros países deben sufrir las mismas cuestiones. Una es la informalidad y la mala, cuando sí están registrados, es la mala registración. Muchísimos trabajadores no están registrados, o sea que pierden cantidad de derechos y es una cantidad importante también los que están registrados de una manera que no es la real, digamos. De hecho, muchas personas que trabajan en relación de dependencia, sus empleadores los obligan a registrarse acá en la categoría como monotributistas, o sea, como trabajadores independientes. Otro de los problemas es los empleos precarios, porque son contratos o temporales o inestables. Después, nuevas formas de empleo, que es lo que decía Chani, que no hay una cobertura clara tampoco de los derechos laborales, porque es el trabajo en plataformas, el teletrabajo, creo que no está ni siquiera regulado el tiempo, porque muchas personas con esta cuestión de la comunicación, que por un lado es súper positiva y útil, es como que siempre está a disposición del trabajo. O hay cuestiones fuera de horarios, o te pasan algo para leer, o vuelven a consultar, o tu compañero de la tarde tiene una duda, o sea, no, se está como perdiendo esa cuestión de terminé de trabajar y me voy a mi casa. Bueno, después otra cuestión es la débil inspección laboral. El Estado también tiene que tener, así como, no sé, si uno abre un negocio, vienen los inspectores a ver si le debemos al Estado, de la misma manera deberían fijarse en qué condiciones están los trabajadores que trabajan en el lugar. Y al menos acá en Argentina, cuando alguien habla de inspección, las inspecciones son para ver qué le debe el trabajador al Estado, nada más. Después otra cuestión es la desigualdad y la discriminación. Eso estamos a años luz de que se cumpla, porque sí hay distinción de géneros, de etnia, de posición social. Después también hay una fragmentación normativa, está todo disperso. Por ejemplo, acá en Argentina, no sé cómo será en otros países de la región, pero tenemos la ley de contrato de trabajo, por un lado. Después, las personas que trabajan en casas particulares, sean
para prestar servicios de limpieza, de mantención, de cuidado de personas, tienen otra ley particular separada de la ley general que tienen en sí el resto de los trabajadores. Los trabajadores agrarios tienen otra ley diferente que no es la misma a que tienen el resto de los trabajadores, y lo mismo los trabajadores de empleos públicos, es lo que a mí me pasa. Yo trabajo en la municipalidad de mi ciudad y se entiende como que la ley les da o sea, como un permiso al intendente de tener gente, esto a nivel nacional, ¿no? De que la gente que esté con él pueda removerla con facilidad en el momento que no la considere útil para su objetivo, digamos. Entonces, para que no en el empleo público no quede perpetuo un trabajador que quizá al Estado le cuesta despedir si no lo necesita más y pagar la indemnización, nosotros podemos ser despedidos de buenas a primeras, no tenemos el derecho de preaviso, no tenemos el derecho de esa previa información que tiene cualquier otro trabajador, y tampoco la indemnización. Entonces es como que estamos resistiendo un montón de situaciones porque ante la mínima cuestión la respuesta es, bueno, estás dado de baja. Entonces la fragmentación normativa también creo que termina desinformando, porque hace poco hablaba con una chica conocida que ella trabajó en casas particulares. Yana Vius, es conocida nuestra, y ella estaba creída que estaba regulada por la ley del trabajo, y la realidad era que no, que el empleo doméstico tiene una ley aparte. Entonces, la fragmentación esta es excluyente y además es desinformativa. Bueno, después no sé qué otra cosa me faltaba decir. Las brechas que hay un montón de personas que terminan sus carreras que después de semejante esfuerzo les cuesta horrores conseguir trabajo, y cuando consiguen trabajo son trabajos o mal remunerados o con mala registración, o incluso también es un número importante de la población que tiene que o emprender algo o ponerse a vender algo fuera de su horario laboral, o siempre conseguir un trabajo extra para poder incorporar un nuevo salario, un nuevo ingreso, pero no porque desee, no sé, quizá un proyecto y decir, bueno, voy a enfrentar esto. Es para sobrevivir, lamentablemente. Así que bueno, al menos en Argentina no veo que sea factible en lo cercano poder modificar esas cosas para bien, porque lamentablemente tenemos un gobierno que gobierna para los sectores de poder, pero en ese sentido los trabajadores, como decía Yanavi recién, se mantienen en lucha y bueno, y atentos. Muchas gracias, Natalia. Estamos justo ahora en la segunda parte. No sé si tal vez ahora nos puede introducir sobre descripciones de leyes, normas, acuerdos que regulan los derechos laborales.
Natalia, facilitándonos entender todas estos marcos jurídicos que nos, que nos protegen, ¿no? Como jóvenes trabajadores, trabajadoras a nivel internacional y también nacional. Sí, me estaba fijando recién que sobre lo de la OIT nos había quedado sin ver una cosita que decía, cuando hablábamos de los principios, ¿qué hacer si en nuestro trabajo no se cumple alguno o algunos de esos principios? ¿Sí? Bueno, la OIT es un organismo que no interviene en situaciones particulares, lo que hace es impulsar, ay, pateé algo y se cayó, perdón. Lo que hace es impulsar o la cooperación entre países o el fortalecimiento de políticas que garanticen que es el cumplimiento de estos 5 puntos, pero no es un órgano que vaya a intervenir en situaciones particulares. Lo que tenemos que hacer en el caso de que alguno de estos principios no se estén cumpliendo en nuestro trabajo, siempre recurrir a los mecanismos de protección a nivel local, primero. Es buscar apoyo en su sindicato o en el gremio, que tienen personas que están para representarlos, pero lamentablemente hay espacios donde no cuentan con sindicatos o gremios o alguien que nuclea a los trabajadores. En ese caso, estuve viendo que en algunos países de la región les llaman inspección del trabajo. En nuestro país se llama Ministerio de Trabajo, hay países donde es inspección, países donde es ministerio. Se puede denunciar ante ese organismo y si no directamente ante la justicia. ¿Sí? Sí, acá también en su presentación hay Me queda cargando la pantalla, no estoy pudiendo ver. Acá está la realidad de los derechos, lo que estábamos hablando. Miren, acá este punto importante que entre lo que mencionábamos es la cuestión de la violencia y el acoso. Es un punto importantísimo que recién entre lo que conversábamos me había olvidado mencionar. sí. Acá también tenemos el marco jurídico de las normas locales e internacionales. No sé si tal vez puedes aportar un poco sobre estas. Bueno, así como nosotros vemos esa pirámide, las partes de abajo no pueden contradecir a la superior. Por ejemplo, en la pirámide vemos que en la cúspide, en la parte de arriba de todo, está la Constitución Nacional. Quiere decir que tiene supremacía. Entonces, ni una ley de contrato ni un tratado internacional, ni una ley de contrato de trabajo, ni un convenio colectivo, ni un contrato particular entre partes pueden contrariar o hacer caso omiso de las cuestiones que la Constitución dispone. ¿Sí? Entonces, todo el ordenamiento que surge de esa cúspide tiene que ir en los mismos lineamientos
y ser complementario, no contradictorio, ¿sí? Vemos en la parte de abajo que el contrato de trabajo y la voluntad entre partes. Hay muchos casos, lamentablemente, donde el contrato de trabajo y la voluntad entre partes es para obviar cosas que dispone nuestro ordenamiento en sus estratos superiores. Entonces, es siempre importante eso, ¿no? Tener bien en claro, cada uno con sus particularidades por lo que nos diferencian por vivir en diferentes lugares, pero sí tener en claro los principios basales en los que nuestro contrato de trabajo debe sustentarse, digamos. En Argentina tuvimos la suerte de haber tenido una constitución nacional que los derechos del trabajador los estipulaba de una manera concisa, concreta, completa. Lamentablemente, bueno, fue derogada, pero bueno, quedaron algunos principios como las vacaciones pagas, los aguinaldos, la libertad sindical, siguen siendo de orden constitucional. Después, bueno, los convenios colectivos de trabajo siempre son un aliciente entre los trabajadores, porque a veces, o sea, si bien es un acuerdo colectivo, no incluye a todos los trabajadores. Entonces, cuando se termina acordando algún convenio o si se llega a algún acuerdo que beneficia a un sector de trabajadores, por similitud, por semejanza, se puede invocar y solicitar las mismas garantías, los mismos derechos. Entonces, por eso siempre es conveniente eso, que la resolución de los casos no sea de una manera individual, sino siempre colectiva. Muchas Una que gracias. nos brinda más seguridad como trabajadores, resolverlo de forma colectiva, porque somos un conjunto, porque tenemos otra fuerza, y además cuando llega la solución llega para todos. Entonces, nuestro país tiene un índice súper alto, muy, muy alto, de demandas unilaterales, de demandas particulares, personales, de soluciones que deberían ser colectivas, porque se vuelve muy disperso en ese sentido. Voy yo, demando yo y la solución me llega a mí y sigue habiendo millones de trabajadores en la misma situación. Entonces, por eso mismo son los sectores de poder donde a veces hasta ridiculizan a los sindicatos, siempre han intentado por todos los medios invisibilizarlos, quitarles fuerza, negociar con ellos y demás, precisamente para debilitar al trabajador cuando se ve en conjunto. Muchas gracias. Después llego a la base y ya estamos, llegamos a la parte de abajo, que es donde dice el contrato entre las partes. El contrato es lo que nosotros acordamos entre nosotros y nuestro empleador, las condiciones, el pago y demás. Sepamos eso, que nunca nuestro contrato puede contradecir ninguno de los estratos superiores, ¿sí? Tiene que estar o complementando o basándose en esos estratos superiores. Y otra cosa es que en muchos casos, muchísimos casos, no hay contrato firmado. El contrato es de palabra. Y justamente son esos casos donde se firma un acuerdo, entre comillas, se firma, porque el acuerdo es de palabras, decís, bueno, sí, empezá a trabajar el lunes, vas a cobrar tanto, y son justamente esos casos donde se acuerda de palabra, los casos donde
se incumplen los principios que hablábamos al comienzo, ¿sí? Son los casos donde hay presión, donde hay violencia, donde el sueldo no se percibe todo junto, donde no se respetan derechos como aguinaldos, como vacaciones y demás. Lo que tenemos que saber siempre, 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 que en cualquiera de todos los países de nuestra región, sea donde sea que vivamos, aunque no tengamos un contrato firmado en puño y letra ni en un papel que conste, la realidad es que la relación laboral existe. Entonces, los derechos nuestros son todos vigentes, son todos reclamables. Aún con mayor fuerza, si nuestro empleador no tiene nada firmado. Entonces, es una herramienta que tenemos que conocer, que afortunadamente para todos nuestros países es igual. La relación laboral existe, por más que no nos hayan hecho firmar nada, ni nos hayan firmado nada a nosotros. Así que, bueno, eso es algo que muchas veces no se conoce, que directamente la persona llega a un punto de depresión, de malestar, de explotación a veces, y termina renunciando a su trabajo y bueno, no es resarcido económicamente por el daño que se produjo, precisamente por no tener algo escrito para demandarlo. Muchas gracias, Natalia. Creo que es lo que llamamos contrato verbal y contrato escrito, ¿no? Son dos tipos de contrato, pero en realidad creo que el contrato escrito nos proteja mucho más. Es mucho más fácil defendernos cuando ya tenemos algo escrito, ya sabemos los acuerdos, cada vez podemos revisar, ¿no? Y además con un contrato verbal, cuando hay violación de acuerdos, algunas veces si no hay una prueba concreta, es un poco difícil para denunciar, para reivindicar. Bueno, totalmente de acuerdo. Una vez que hay relación laboral, y eso no quiere decir que no hay contrato, ¿no? Hay un contrato, pero no es un contrato escrito, pero es un contrato verbal. Y eso también es un derecho que tenemos. En muchos países se reconoce el contrato verbal, aunque no hay un papel que define todo, pero tenemos el derecho de reivindicar, de denunciar en el caso que hay violación de derechos laborales. Acá tenemos la mano de Shanavi, por favor. No, sí, justamente en eso pensaba, ¿no? Porque cuando uno no tiene el trabajo, un trabajo registrado, como le decimos acá en Argentina, un trabajo en negro, uno muchas veces dice, ah, bueno, ¿para qué voy a reclamar si yo no estaba en blanco, ¿no? O sea, no tengo nada que pueda demostrar, o sea, uno piensa, ¿no? No tengo nada que demuestre que yo, o sea, ¿qué le voy a demandar si estaba todo en negro, ¿no? Pero bueno, es interesante saber esto que dice Natalia, que al haber relación laboral, bueno, ya uno puede, tiene ahí por ahí quizás es mi pregunta, ¿no? Que si uno puede demostrar esa relación laboral, más allá de que no esté registrado, bueno, si hay un marco jurídico, supongo que ahí debe ser tarea de algún abogado laboral. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, es una duda que teníamos del otro día, ¿no? Pero esta cuestión de los tratados internacionales. Yo tenía entendido que los tratados internacionales en realidad están por encima de la Constitución nacional de cada país. Pero bueno, por esta pirámide veo que en realidad la que rige siempre es la Constitución nacional y por debajo el tratado internacional. En Argentina, desde el 94, el artículo 75, inciso 22, fíjate, 75, inciso 22, los incorpora a la Constitución y pasan a tener raigambre constitucional. Están a la misma altura desde el 94 acá. Y será, no sé si en otros países será igual, supongo que sí, ¿no? No sé. Me había quedado una cosita que también es de lo que venías diciendo vos, es súper importante también tenerlo en cuenta. Los trabajadores en la cuestión jurídica nos asiste un principio que todavía está escrito en latín, es el principio indubio pro operario. ¿Qué quiere decir? Que ante la duda, la justicia
opera en favor del trabajador. ¿Por qué es esto? Porque nosotros en esa relación de dependencia estamos en una condición de inferioridad que nuestro empleador, ¿sí? Porque ellos son los que cuentan con toda la documentación, los que ellos ostentan poder sobre nosotros. Entonces rige también ahí lo estaba buscando para acordarme en cuáles, porque sabía que eran varios países en la región, pero no me acordaba cuáles. Así que acá los buscamos, es Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Sí? Ante ese vacío o ante el no poder probar, la justicia toma el indubio pro operario y es en favor del trabajador la afirmación o la negación, ¿no? Gracias, Natalia. Creo que también hay una pregunta de parte de Sharabi sobre la relación laboral. ¿Cómo se puede justificar hay relación laboral? Claro, eso es lo que contestó recién. Ah, ok. ¿De qué manera la justificamos cuando no hay? ¿Cuando no tenemos pruebas? Ok. Podemos Sí. presentar testigos, y otra cuestión también que puede justificar es detalles sobre cómo se opera en el lugar de trabajo. Por ejemplo, no sé, yo estoy cuidando a la señora Sara de lunes a lunes y yo sé que a ella lo que le gusta es tal cosa o que va a yoga los martes a la mañana y soy yo la que la acompaña, o caminamos por la cuadra y yo la acompaño a hacer los mandados, se puede citar vecinos y demás. Nosotros hay un muchacho conocido que trabajaba en una fábrica de zapatos y él incluso iba a pagar a una inmobiliaria el alquiler del tinglado donde fabricaban en ese lugar. Así que bueno, con todos los pormenores que vos puedas, igualmente siempre es bueno sacarse una foto en el lugar de trabajo antes de llegar a esta situación. Más vale prevenir y tener eso antes, porque encima, si ellos niegan la relación laboral y después uno presenta, es gravísimo que se hayan desentendido de vos como trabajador y que después vos lo puedas probar. Yo creo que eso es firmarte un cheque en blanco donde, o sea, están ya de por sí parados en falta. Y bueno, eso inclina la balanza a que se pueda creer más las afirmaciones que uno presente. Siempre es bueno eso, sacarse fotos. Ahora también otra cuestión que sirve mucho como prueba es las transferencias bancarias que pueda llegar a hacer el empleador, alguna comunicación que haya tenido fuera del horario de trabajo. A veces uno puede, a veces es muy difícil que haya un compañero de trabajo porque, bueno, siguen siendo parte del mismo lugar donde trabajas. Es muy difícil que haya alguien que diga sí, trabajaba con nosotros, siendo que él todavía sigue siendo empleado del lugar. Pero bueno, uno puede indicar, decir, bueno, conmigo trabajaba tal y tal persona y se corrobora que tal cual esas personas trabajaban en el sector. No es difícil probar la relación. Eh, tenemos pruebas para poder generar y en ese sentido, si se llega a probar una relación laboral, lo primero que va a hacer la justicia es decir, cuéntenos por qué esta persona no tiene un contrato firmado. Algo que para nosotros es, en caso de una demanda, súper favorable, porque se estima y se entiende y lo que la ley manda es que vos tengas un contrato donde regule la relación. Muchas gracias, Natalia. Creo que en resumen hay una persona que está trabajando, hay un patrón,
IF y hay pago, pero de todas estas cosas, algo que me llama mucho la atención es el tema del testigo, ¿no? Eso creo que es muy importante, tener también una prueba, un testigo o una prueba de transferencia, testigo que podía ser de sus compañeras de trabajo, que muchas veces es un poco complicado, tal como lo dices, porque algunas veces la persona tiene cuidado porque sigue trabajando en la misma empresa. Pero también me imagino que tal vez un vecino, aún también tu familia, pero creo que es un poco complicado, es por eso muchas veces es muy recomendable tener un contrato escrito. Gracias, Natalia, por esas aclaraciones. Tenemos también Diego, que levantaba su mano. No sé si todavía. Sí, Diego, adelante, por favor. Bueno, yo les voy a compartir de lo que aquí, cómo es la constitución de aquí del Ecuador. Bueno, la constitución actual que está, esa defiende a los trabajadores y defiende a los jóvenes que trabajan por ejemplo, en empresas de flores, en empresas de pacar flores, todo eso. Esta constitución le respalda que el Estado tiene que pagarles vacaciones y días libres y el básico, y tiene que asegurarles al seguro general. Cuando vos vas a trabajar en una empresa, tiene que asegurar eso, porque la constitución que está ahorita le protege eso a cualquier trabajador, la que está ahorita en esta fecha. Y ahí les voy a contar un rito. Cuando yo me fui a trabajar en una empresa de flores, la empresa de flores me tenía que pagar a mí los derechos que está en la Constitución. Por ejemplo, ahí en la empresa de Machachi trabajaba de lunes a viernes, tenían que pagarme el seguro general, el básico, y trabajaba solo de lunes a viernes hasta de 7 hasta las 4, hasta las 3 de la tarde, y tenía recorrido y comida, que es el almuerzo, el café y el almuerzo y la merienda comía allá en la casa. Pero la empresa tenía que obligadamente darme el transporte y la comida, porque eso mandaba la Constitución. Entonces, esta que está le protege bastante a los jóvenes y a los trabajadores. Pero los que cuando te vas a trabajar en una empresa o en cualquier empresa de flores o en cualquier empresa de lo que sea, pero ya cuando trabajas así sin empresa, nada, solo aquí ganas lo que es el diario, $20 en construcción, nada más, y trabajas solo de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando trabajas así por diario. Pero cuando trabajas en una empresa, así la Constitución se respalda que tiene que darte las vacaciones y asegurarte el seguro general y la comida. Pero hay unas empresas que cumplen y hay otras que no cumplen, pero por eso es que la Constitución le protege bastante, la que está actual, pero ahora la que quieren cambiar, esa no le va a proteger porque quita toditos los derechos que consiguieron los trabajadores. Y eso les quería compartir. Sí, Diego. Más o menos entiendo de eso que dice la compañera. Sí, Diego, Sí, Diego, muchas gracias. Eso creo que es justo lo que acabamos de decir. En algunos países hay leyes, hay una constitución que dice lo que hay que hacer, cómo se debe hacer para protegernos como jóvenes trabajadores, pero muchas veces el hecho de que no sabemos de estas leyes, de estos derechos, algunas empresas aprovechan de estas ignorancias, entonces no respetan estos derechos laborales, no les aplican en realidad. Y el Estado, en muchos países también no hay un servicio de supervisión que permite saber si realmente las empresas están aplicando las leyes. Entonces, por eso es muy importante este curso para empoderarnos, para conocer todo lo que tenemos como derechos laborales y exigir también el respeto de nuestros derechos. Claro, y toca conocer la Constitución de la Constitución, qué derechos nos protege la Constitución para poder trabajar en cualquier empresa. Exacto. Muchas gracias. Ojalá no lo logren
enmarcarla en la Constitución de Ecuador. Al contrario, yo creo que tiene que ser punta de lanza para que todos nuestros países pudiéramos hacer todo el esfuerzo por tener una lo más parecido posible a la de Ecuador. Ecuador es precursor en el mundo, la naturaleza es sujeto de derecho. Acá nuestras aguas, nuestros ríos, el litio, es todo al servicio de la oligarquía. En Ecuador es sujeto de derecho la naturaleza y se regula desde la Constitución para abajo, con un respeto máximo a esas cuestiones ambientales. Claro, ahorita está La verdad que claro, ahorita los indígenas están luchando, recientemente están eso es, luchando porque el NOVA quería explotar una minería en Panzaloma, quería explotar con es una ejemplar, transnacional, explotarle ahorita. es ejemplar Entonces y los yo creo indígenas que se opusieron y echaron abajo esto y el NOVA tuvo que echarse para atrás y se echó para atrás y ya no va a hacer nada de eso. Pero porque todos los concuanos salieron a defender el agua y la naturaleza por querer que esa transnacional venga a explotar todito eso. Entonces lograron eso, ahorita lo que los indígenas sí, leí mucho están peleando es bastante ahí. sobre la mano negra de Chevron, leí absolutamente todos los informes que hizo Rafael Correa, la verdad es impresionante. Y solo está que Bueno, pues, vuelva, pero está difícil que vuelva, está jodido ahorita. Ahora solo esperé, toca luchar que no aprueben la nueva constitución y ahora eso están luchando los indígenas para ver si, y hasta ahorita siguen en paros, creo que 30 días están en paro los indígenas en Amazonía y en todo lo que es la sierra, y ahí están enfrentándose con el gobierno. gracias, Diego. No sé si tal vez hay otras preguntas de parte de otros compañeros, compañeras que están acá. Cosas que hay que aclarar, que no se entiende a partir de lo que acabo de presentar, Natalia. Comentarios, reflexiones. Algo más por acá, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, podemos proyectar, voy a proyectar un video. Me parece que Marisol tiene la mano levantada. Ah, Marisol, tiene la mano levantada. Hola. Ah, sí, Marisol, por favor. Sí, hola, saludos. Estaba escuchando toda la intervención de Natalia. Soy colaboradora adulta acá en Venezuela. También en ese tema del marco jurídico, Natalia, que tú planteas y que cada país pues ha expresado su realidad, creo que hay una realidad común, compartida, que sigue siendo un desafío que tiene que ver con el tema de el- la protección para estas nuevas realidades en el mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el tema de el trabajo en plataformas, ¿no? Plataformas digitales. Eh, Eso es cada día más común, ¿no? El trabajo en línea, bueno, trabajo en delivery. Luego de la pandemia, yo creo que ahí hubo como un parteaguas, es decir, como un cambio drástico en ese tema de la flexibilización de derechos laborales, ¿no? Creo que son realidades del trabajo con que nos vamos a enfrentar en las próximas generaciones, los próximos 10, 15 años de manera masiva y creo que hay que cada vez más incorporarlos en nuestros análisis para ver cómo y de qué manera vamos a plantear regulaciones. Hay experiencias interesantes en España, eh, creo que en Chile también, de regulación de, por ejemplo, de los repartidores de comida, ¿no? Que trabajan por plataformas. Y así también, bueno, igual trabajo
luchas de otras organizaciones en materia de sindicalización. O sea, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en Amazon se iba a generar un gran sindicato, una gran movilización, fuerza, ¿no? Y así. Creo que ciertamente tenemos desafíos, pero también es importante como identificar las victorias que hay, ¿no? En este tránsito de garantizar una protección a los derechos que tenemos las y los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, todo ese tema de las plataformas digitales como un desafío, también el tema del mundo del cuidado, ¿no? Sí, de esas personas que cuidan abuelos, niñas, niños, que bueno, son las mayorías de las mujeres sobre todo, y de las personas migrantes, siempre las más vulnerables se dedican al cuidado, ¿no? De otras. Bueno, yo creo que hay un camino por recorrer en este tema de la construcción, de una protección, de un trabajo digno, un trabajo justo, que permita que sigamos realizándonos como seres humanos, como personas, ¿no? Escuchaba por allí a alguien, un experto, que decía que con el tema de la inteligencia artificial, es más el miedo que nos han proyectado que la realidad concreta. Él decía que realmente no es esas predicciones que se han hecho de que la inteligencia artificial va a sustituir el 60% de las profesiones, que va a reemplazar, que prácticamente el mundo del trabajo va a depender de la inteligencia artificial y que, bueno, por lo tanto los trabajadores debemos renunciar a nuestros derechos y agradecer que nos den trabajo porque tenía la inteligencia artificial como alternativa. Eso no es así. Entonces yo creo que de este espacio, muchachos, Kenson, que estás allí así, moderando junto con la facilitadora, cómo los trabajadores tenemos un desafío de ir construyendo una agenda, ¿no? Una agenda de luchas, una agenda de temática, una agenda estratégica para el futuro del trabajo, pero un futuro del trabajo con dignidad, ¿no? Entonces, bueno, me quedo por allí. Eso es una preocupación porque en muchos países estas mismas. En inglés se llama gig economy, el trabajo de plataforma, ¿no? Y justo ahora mismo, a nivel internacional, nosotros estamos en una campaña contra el trabajo precario, ¿no? Porque muchos jóvenes hoy en día, no solo en América, sino también a nivel internacional, en otros continentes, los jóvenes están viviendo esta realidad de trabajo precario en la economía de plataforma, ¿no? Con Uber, Rappi, con muchas veces tienen un trabajo un trabajo temporal, con cosas muy puntuales, sin un contrato fijo, y es muy complicado, ¿no? Muy complicado la realidad. Muchas gracias, Marisol, por llamar la atención sobre estas realidades, el tema de cuidado también, las trabajadoras del hogar. Acá también en Paraguay hay mucha violación de derechos laborales con las trabajadoras. Recientemente hay actualización sobre leyes para las trabajadoras. Entonces, es muy valioso, es muy importante este curso para que podamos saber cómo están las realidades en América, en distintos países, y escuchar también a cada una de los visitantes acá en la sesión. Bueno, no sé si hay más intervención antes de pasar al siguiente punto. No sé si si hay más, ¿no? Bueno, entonces si no hay más, creo que ahora se puede
tenemos un momentito. Tenemos un video realmente que nos va a dar una idea de consecuencia de lo que puede ocurrir cuando hay tantas violaciones de derechos laborales, cuando no respetan los derechos laborales y cuando nosotros tampoco no exigimos respeto a estos derechos laborales. Hace como unos años en Bangladesh pasó un accidente donde trabajan varios jóvenes trabajadores. Es el caso de Rana Plaza, ¿no? Ahora mismo les voy a proyectar por Zoom para que tengan compartir también su En Ámsterdam, a 7.500 kilómetros de Dhaka, la capital de Bangladesh, en las capitales del diseño y al propio pie de las ruinas de una barraca convertida en fábrica, miles de personas en el mundo se manifestaron en memoria de los 1.134 caídos del Rana Plaza. A una década del peor desastre en la historia de la industria de la moda, poco ha cambiado para los obreros textiles en el mundo. El 24 de abril del 2013, miles de cortadores y costureras, la mayoría, quedaron atrapados tras el colapso del Rana Plaza. Sin salidas de emergencia ni extintores, 3.700 personas cayeron con las losas de 8 pisos, que bajo la fachada de un centro comercial con bancos y tiendas, ocultaban 4 grandes fábricas de ropa. La recuperación de cuerpos concluyó 20 días después. El peritaje arrojó que los administradores del edificio omitieron denuncias de los trabajadores sobre grietas evidentes. El peso de las máquinas había fracturado la estructura. Además de los 1.134 cuerpos, 2.500 trabajadores sin seguridad social resultaron con lesiones graves y amputaciones. Algunos tuvieron que pagar por años sus cuentas de hospital. El desastre sacó a la luz las condiciones de trabajo en el fast fashion o moda de bajo coste en Asia Central y 3.700 fábricas fueron sometidas a inspección por la Organización Internacional del Trabajo. Bangladesh es el segundo maquilador de ropa del mundo después de China. Tiene 4 millones de trabajadores en el sector, 60% son mujeres. A 10 años del Rana Plaza, la Confederación de Sindicatos Internacionales ha denunciado que las promesas hechas por el gobierno de Bangladesh a la OIT se han cumplido parcialmente. Es uno de los 10 peores países para trabajar en el mundo. En Bangladesh, cada año mueren 35.000 trabajadores y hay 8 millones de lesionados por causas laborales. El año pasado murieron casi 2 millones de personas en el mundo por enfermedades o accidentes mortales relacionados con el trabajo. Carla Iberia Sánchez, Noticias, N+. Gracias. Creo que ya podemos darnos cuenta de tantas cosas que se puedan ocurrir cuando hay falta de respeto de los derechos laborales. Eso es una realidad que pasó hace más de 10 años en Rana Plaza, en Bangladesh, y Bangladesh se encuentra en Asia, pero hay muchos casos similares en años anteriores que ocurren en América, ¿no?
en América Latina, en el Caribe. Bueno, entonces sería bueno escuchar un poco de ustedes qué opinan, eh, qué les dicen este vídeo, esta realidad de llegar a plaza. ¿Algún comentario, no? ¿Algún caso de accidente, incidente? Algo así igual que pasó en su país, ¿no? Sí, Natalia, por favor. Sí, la verdad que terrible, terrible, terrible. Nada, te deja una sensación de horror ver semejante cosa. Nosotros en Argentina sufrimos algo en muchísima menor escala, pero no menos dramático. Fue un incendio textil que se lo conoce como el incendio de Luis Viale, porque Luis Viale era la calle del barrio de Caballito donde ocurrió este desastre. Por un desperfecto de cuestión eléctrica, murieron 6 personas, todos de nacionalidad boliviana, y el Estado argentino literalmente se desentendió por no haber sido nacionales. Eso es algo que es espantoso. Fueron hasta incluso deshumanizados, simplemente por no haber nacido en esta tierra. Yo soy compañera de Lourdes. Lourdes nos conocimos en contexto de Cromañón, pero ella es sobreviviente, así que si en algún momento del curso quieren que la podamos invitar para que ella pueda brindar su testimonio, ellos laburaban 18 horas diarias, partes del taller tenían hasta los techos bajos y ellos no podían ni siquiera ponerse de pie, en unas condiciones eh, terribles, infrahumanas. A ver, quiero dejarme un segundo que no quiero decir cosas que no sean exactas, pero fallecieron criaturas también, una mujer embarazada, la verdad que bueno, las personas que fueron condenadas o sea, la causa iba sobre el estrago, pero la justicia dejó de lado lo que ha sido la reducción a la servidumbre. Así que bueno, fue una lucha muy, muy grande de parte de los sobrevivientes, de los familiares de los fallecidos, de la colectividad boliviana en Argentina, que apoyó muchísimo esa causa, y obviamente también el pueblo argentino, y bueno, se consiguieron, no sé si fueron 10, 15 años de prisión, que bueno, es nada en, en lo que tendría que realmente haber sido. Yo me imagino estos casos así que explotan porque ocurre, o sea, la tragedia es esa, ¿no? La punta del iceberg, pero, pero qué locura debe ser porque hoy en los talleres textiles clandestinos, acá en Buenos Aires hay un barrio muy popular que se llama el Once, ¿no? Incluso, no sé, me estaba acordando de la industria textil, qué clandestina que es, que incluso hasta la mujer de un expresidente, compañera expresidente nuestro, ¿no? Que es Mauricio Macri o Juliana Aguada, como las trabajadoras en un momento salieron a denunciar, ¿no? Su marca. Pero cómo esto todo se extiende, o no sé, a mí se me ocurre también acá en el sur de Buenos Aires, no sé, Florencio Varela, por ahí,
toda la producción frutihortícola que hay con las comunidades bolivianas en las quintas, cómo laburan de sol a sol, en condiciones totalmente deplorables, que eso ocurre hoy, ¿no? Em, y hay mucha cuestión con los agrotóxicos ahí, pero bueno, que son historias que no salen a la luz solamente si ocurre esto, si una tragedia, si hay muertes, si hay, pero en realidad hoy cómo todo eso se sostiene, ¿no? O sea, cómo ocurre igual, por más que tengamos tratados, constituciones, convenciones, etcétera. Sí, Shannon. Es muy triste lo que ocurrió en la plaza, en Bangladesh. Pero bueno, eso también es algo que nos llama mucho la atención para que, para que, para estar siempre atentos, ¿no? A las violaciones de derechos laborales, cuando no hay respeto a nuestros derechos, y nosotros debemos siempre organizarnos y levantar la voz y exigir cambios, exigir respeto, ¿no? Bueno, creo que no sé si hay más intervención porque ya estamos con el tiempo. Normalmente deberíamos hacer una dinámica de, de grupo, el trabajo en equipo, justo ahora, pero con el tiempo y también hay limitación en la participación de los movimientos nacionales. Creo que vamos a dejar esto para trabajar en equipo durante la semana, siguiendo con las preguntas, y en la próxima sesión podemos compartir, ¿no? Sobre diferentes aprendizajes, insumos de cada grupo. Y la idea es construir de esta sesión algunos grupos, ya que ya estamos todos en el mismo grupo de WhatsApp, pero vamos a seguir con los desafíos sobre derechos laborales, marco jurídico, rol del Estado, para garantizar los derechos laborales, rol de las empresas, de los trabajadores, de los sociales, igualmente la OIT. Entonces son tareas pendientes para los participantes y los delegados. No sé si hay algo más que decir antes de nuevo la palabra a Natalia para que podamos cerrar la sesión. No sé si hay algo más, ¿no? Agradecerles mucho por todo lo que compartimos en estas 2 horas. La verdad que uno se ha sentido muy a gusto y sobre todo contenta de que existan estos espacios de comunicación, de conocernos, de compartir experiencias, de compartir las realidades de nuestros países y sobre todo lo que decíamos sobre el principio, ¿no? Entendernos y considerarnos un movimiento mundial. Yo creo que el movimiento de trabajadores es mundialmente el más grande, así que nunca tenemos que dejar de vernos así y nunca tenemos que naturalizar ninguna de las condiciones que atenten contra nuestros derechos. Así que un abrazo grandes a todos y gracias por lo que compartimos durante esta tarde. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más? Por acá. Diego. Sí, lo que le iba a compartir es que la otra semana creo que vamos a salir con los chicos es para hacer papeles para que vote por la consulta que se quede, la nueva consulta, para votar en contra de la constituyente.
sea, Bravo. vamos a salir con los indígenas ahí a Quito, a la sierra, para apoyarles para que no se apruebe la constituyente que quiere mandar el Novoa. Bravo, bravo. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ya estamos para terminar. Muy bueno. Gracias, Natalia, por todos los aportes, los conocimientos. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias a todos los participantes, Cynthia, Shanali, Popa, un gusto, Diego, Francisco. Si les parece, podemos abrir cámara y tomamos juntos una foto antes de que terminemos. No sé si Popa, Alejandra, Francisco van a poder prender su cámara. Hoy no puedo usar cámara. Francisco no puede usar prender su cámara. Alejandra, tal vez, no sé si tal vez no. Bueno, entonces vamos a sacar una foto para la sesión de hoy. Sonríe, por favor. Muchas gracias. ¿Listo? Virtual. Gracias. Me Muy desconecto. amable. Nos vemos Gracias. 18 Chao de a todos. Chao, chao. Seguimos en contacto en el grupo. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.